A veces uno se espanta, Cristóbal, y dice, pero como a propósito de García Márquez y del coronel no tiene quien le escriba, con aquel cuento de García Márquez, que hablaba de algo que iba a ocurrir en el pueblo y fue como un rumor y finalmente el pueblo se quedó vacío y nunca ocurrió lo que decía el rumor que iba a ocurrir. Yo estoy sorprendida de todo el revuelo creado a propósito de la protección de datos del Poder Judicial, cómo ha sorprendido a algunos sectores, cómo han ignorado restricciones para proteger el buen nombre que existían desde siempre. Pero eso vale solo como introducción. Le damos la bienvenida y queremos escuchar su parecer a propósito de esta nueva discusión en los medios a propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido a su programa, Cristóbal. Adelante. Buenos días, un placer como siempre conversar con la audiencia del matutino y por supuesto con usted como conductora. Antes de entrar en materia, decirle que estoy disfrutando de lo lindo, dicen en mi pueblo, de su última novela. Gracias por escribir. Muchísimas gracias. Y gracias por el canto del cumpleaños. Histórico aquello, ¿no? Sí, tengo la grabación para la historia. Bueno, en relación con la decisión del Poder Judicial, yo pienso que se conjugan varios factores para poder entender la reacción. Hay que ver varios factores en conjunto. En primer lugar, se ha hecho un hábito, es un hábito tradicional, es un hábito, es parte como del ser mismo de la administración de justicia, de la forma en que se tratan los documentos propios de los procesos que se ventilan en la justicia, las propias decisiones judiciales, el manejo indiscriminado de todo tipo de información, como si todo tipo de información fuera información noticiosa o información relevante, como le gusta decirle a los profesores de periodismo. Y no es así. Es decir, en cualquier proceso hay mucha información que puede ser útil para el investigador, que puede ser útil para que el juez se forme su parecer sobre el caso, pero que es intrascendente, irrelevante y por tanto carente de relevancia noticiosa para los medios de comunicación. Y muchas de estas informaciones aparecen. Entonces, nosotros tenemos un robusto marco normativo que empieza con la Constitución de la República. Y cuando digo robusto, quiero subrayarlo, un robusto marco normativo que empieza por la Constitución de la República, que impone la necesidad de armonizar, de establecer un equilibrio entre el derecho que tiene la ciudadanía a ser informada sobre las cuestiones que suceden en los tribunales de administración de justicia, sobre los procesos que se ventilan en los tribunales de justicia, las personas que participan en ellos, las razones por las que participan, con el derecho que preservan esas personas a un tratamiento que se compadezca con el tratamiento privado de ciertas informaciones que la propia Constitución protege. Yo quiero empezar leyendo un texto del artículo 44 de la Constitución. El numeral 4 de ese texto dice: el manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos
a partir de que haya intervenido una apertura a juicio de conformidad con la ley. Eso es muy claro. Y ese es un texto que existe por décadas en la Constitución de la República, por lustros por lo menos, en la Constitución de la República Dominicana. Pero es habitual que no se cumpla. Es decir, es habitual que se desconozca, que se viole este derecho con el tratamiento que se da a cierta información de carácter oficial en manos de las autoridades de investigación o las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el manejo de esas informaciones. Eso para ponerlo como un ejemplo, pero además la misma Constitución que reconoce el derecho a la información, el derecho de investigar, de recibir, difundir información por todo tipo, sin limitación, etcétera, 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 casi en los términos en que lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también enfatiza que toda persona tiene derecho a que se garantice la no injerencia en su vida privada, familiar, el domicilio, la correspondencia, etcétera. Tiene el derecho al honor, a la propia imagen. Y digo propia imagen y hago un paréntesis. O sea, ¿cuál es el fundamento del tráfico de imágenes a veces espectacularísimas que se hace a través de todos los medios de comunicación en ocasión de un allanamiento, en ocasión de la aprehensión de una persona como resultado de un proceso de investigación? No carece de todo fundamento. No es que carece de todo fundamento, es que contraviene directamente una disposición de la Constitución. Entonces, reitero, hay una práctica consuetudinaria de desconocimiento de cuestiones que están reconocidas como derechos fundamentales en la Constitución, que no entra en contradicción con el derecho de acceso, de libre acceso a la información, que no entra en contradicción con las posibilidades de eficacia en la labor de persecución del crimen o de un adecuado seguimiento a la tramitación de un proceso judicial, sino que está llamada a convivir de manera armónica y respetuosa con ese derecho que tiene la sociedad, que tienen los medios, que tienen los periodistas que cubren las fuentes judiciales, de servir información. Pero ¿cuál información? La información que es relevante para el proceso. Y entonces ponemos ejemplos. Es decir, la ley que establece el sistema de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes es tajante. No se puede publicar información. No se puede publicar información ni imágenes, por mucho que esté en una sentencia, de personas menores de edad. Está explícitamente prohibido por la Constitución y por la ley. Entonces, que una decisión del Poder Judicial haya optado por iniciar el proceso hacia la efectividad de esas disposiciones legales es una política pública. Lo dije el otro día y lo quiero repetir aquí, es una política pública que lo que debe es dársele la bienvenida. Es una política pública que debe ser reconocida como tendente a el robustecimiento del Estado de Derecho. Así de simple. Así de simple. ¿Cuál es la relevancia noticiosa de el cuadro clínico de salud de una persona objeto de un proceso judicial, de la naturaleza que sea? ¿En qué beneficia a la sociedad
que no sea en alimentar el morbo, que una sentencia o que un documento al que la prensa tenga acceso dé cuenta de cuántos bypasses tiene una persona privada de libertad o sujeta a un proceso por reclamación por daños y perjuicios, o si tiene un cuadro epiléptico, o si es depresivo. Esa es una información que con muchísima frecuencia, son informaciones que con muchísima frecuencia constan en los expedientes de los tribunales, que con muchísima frecuencia constan incluso en decisiones judiciales. Pero hay que volver a preguntarse cuál es la relevancia noticiosa de esa información. Ninguna. Por tanto, ¿es información prescindible? Sí, es información prescindible en tanto no relevante, pero sobre todo es información prescindible en tanto es información cuya reserva tiene un derecho constitucionalmente protegido, el titular de esa información. El artículo 70 de la Constitución de la República Dominicana incorporó en el año 2010, es decir, hace ya casi 15 años, el derecho al habeas data, que es el equivalente en el ámbito de la información a esa venerable institución del habeas corpus. Preséntese el cuerpo, preséntese el dato, es decir, el titular de información personal tiene siempre el derecho a mantener el gobierno, la soberanía sobre toda información personal que repose en cualquier archivo o registro público. Y siempre tiene el derecho, y hay un procedimiento rigurosamente establecido en la ley en virtud de lo previsto en el artículo 70 sobre el habeas data, de pedir rectificación, de pedir eliminación de las informaciones personales que se mantienen en archivos públicos, en archivos de información sobre información médica, información sobre el estatus laboral de la persona. Entonces, de eso es de lo que trata la resolución. Pero se ha especulado mucho sobre cosas de las que no trata la resolución. Se especula sobre si eso va a implicar que la prensa no va a tener acceso a las audiencias que son orales, públicas y contradictorias. La resolución no trata ese tema, por tanto no es objeto de la misma. Se especula sobre si la gente va a dejar de tener información sobre los grandes casos que se ventilan en la justicia. Eso es imposible. Eso es imposible, y no solo es imposible en términos materiales, sino porque no forma parte del objeto de la resolución. Si la prensa siempre va a seguir teniendo acceso a toda la información relevante. Pero, y es a lo que yo aspiraría como ciudadano y como abogado y como profesor que soy, que enseño estas cosas en la universidad, yo aspiraría a que también la resolución sea el punto de partida de una política de reforzamiento, de protección efectiva de derechos que han sido consuetudinariamente vulnerados por un inadecuado manejo de la información a través de los medios en la República Dominicana. Yo pienso que ha habido una inadecuada comprensión. Yo creo que hay un miedo infundado o una preocupación infundada. Creo que es legítimo que los medios, los gremios que organizan a los medios de comunicación estén cumpliendo con su labor, con su función de velar porque no haya trabas, porque no haya
restricciones irrazonables al acceso a las fuentes de información. Ese es un derecho constitucional. Sin embargo, pienso que también deben entender que todo derecho está siempre en relación con otro. No hay un solo derecho que no tenga límite donde inicia el ejercicio de otro derecho. Y el derecho de acceso a las fuentes de información noticiosa tiene restricciones. Y en el caso de las fuentes, del acceso a las fuentes judiciales, tiene restricciones que están legal y taxativamente establecidas durante décadas en la República Dominicana. El artículo 3.6 de la Ley 135 sobre SIDA, para hablar de una situación que fue tabú, que fue casi mitología durante décadas en casi todo el mundo, dice: toda persona con VIH o SIDA o con SIDA tiene derecho de garantía y protección para evitar la divulgación de los resultados de alguna prueba para la detección del VIH. Oiga bien, la divulgación de los resultados de la prueba para la detección, la divulgación de su condición de salud, la divulgación de cualquier aspecto o detalle de su intimidad. Y vuelvo a la pregunta: ¿cuál es la relevancia informativa de ese tipo de información? Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.